¿Sabías que una aplicación en tu celular está generando más de 145 mil millones de pesos al año en México y al mismo tiempo está destruyendo vecindarios enteros? Esto no es un chisme de redes sociales. Esto es Airbnb. Y hoy vas a entender la economía real detrás de esta plataforma que está partiendo a México en dos. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos va a cambiar completamente tu manera de ver el turismo, la vivienda y el dinero en este país. Bienvenido a Economía Curiosa. Vamos a empezar con los números, y cuando los escuches, se te va a caer la quijada. En 2024, la actividad de Airbnb en México generó un impacto económico estimado en más de 145 mil millones de pesos. Eso es más que el presupuesto de varios estados del país juntos. Solo en la Ciudad de México, la plataforma inyectó más de 22 mil millones de pesos a la economía local. Estos datos no los inventé yo. Vienen directamente de informes publicados por Airbnb y confirmados por medios como El Financiero y La Jornada. Pero aquí viene lo interesante, y esto que te voy a decir muy poca gente lo sabe. Por cada peso que un visitante gasta en hospedarse en un Airbnb, ese mismo visitante gasta 4 pesos más en la economía local, en restaurantes, en transportes, en mercados, en tienditas del barrio. Eso significa que Airbnb no es solo un negocio de cuartos. Es un multiplicador económico que activa a toda una cadena de pequeños negocios que de otra forma nunca verían ese dinero. Y eso se traduce en empleos. En 2024, la plataforma respaldó más de 300,000 fuentes de trabajo en todo México, generando 37 mil millones de pesos en ingresos laborales. Solo en la CDMX sostuvo más de 46,000 empleos. Ahora bien, ¿quién está detrás de todo esto? Aquí es donde el mito se rompe. Mucha gente cree que los anfitriones de Airbnb son grandes empresas o millonarios con decenas de propiedades. Pero los datos dicen otra cosa. El 80% de los anfitriones en la Ciudad de México tiene un solo anuncio en la plataforma, un solo cuarto, un solo departamento. Para el 70% de ellos, ser anfitrión no es su actividad principal, es un ingreso extra. Y más del 55% afirmó que ese ingreso extra les ayudó a conservar su hogar frente al aumento del costo de vida. ¿Cuánto gana un anfitrión típico? En la Ciudad de México, el ingreso anual típico ronda los 92,000 pesos al año. No es una fortuna, pero para una familia de clase media, eso puede ser la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. Y hay un dato que me parece especialmente poderoso. El 15% de los anfitriones tiene más de 60 años. Adultos mayores que encontraron en esta plataforma una manera de generar ingresos desde su propia casa. De hecho, el 56% de estos anfitriones mayores son mujeres, y el 83% recibió calificaciones de 5 estrellas en 2023. Eso no es una empresa fría y despiadada. Eso es una abuela en la colonia Roma rentando su cuarto de visitas para pagar la luz. Pero espera, porque aquí viene la parte incómoda. Porque al mismo tiempo que Airbnb está dando ingresos a miles de familias mexicanas, también está siendo acusada de algo muy grave: destruir vecindarios enteros y expulsar a los residentes de sus propios barrios. Esto tiene nombre. Se llama gentrificación. Y en la Ciudad de México, esto dejó de ser una discusión académica para convertirse en una batalla campal. En octubre de 2024, el Congreso de la Ciudad de México aprobó, con 49 votos a favor, lo que los medios llamaron la Ley Airbnb. Esta reforma establece que ninguna vivienda puede rentarse como hospedaje turístico por más del 50% de las noches del año. Si te pasas, pierdes el permiso hasta el año siguiente. ¿Por qué? Porque los legisladores argumentaron que la plataforma estaba sacando viviendas del mercado de renta residencial y metiéndolas al mercado turístico, elevando los precios y desplazando a familias que llevaban décadas viviendo en colonias como La Condesa, Roma, Coyoacán o Santa María la Ribera, y los números de los críticos también son duros. Un estudio del organismo HICAL señaló que para 2023, el 66% de los anfitriones registrados en la plataforma en CDMX ofrecían 2, 3 o más viviendas. No es una sola abuelita con un cuarto libre. Son operadores que manejan múltiples propiedades como negocio. Y hay un ejemplo que lo ilustra perfectamente. Se detectó el caso de un solo anfitrión que tenía registradas 260 propiedades en la plataforma. 260. Esto no es economía colaborativa. Esto es un negocio inmobiliario disfrazado de hospitalidad. ¿Y qué hizo Airbnb frente a esta ley?
Se fue a los tribunales. La empresa presentó una demanda de amparo contra la Ley de Turismo de la Ciudad de México, argumentando que la regulación daña a los ciudadanos reales que dependen de la plataforma para complementar sus ingresos. El amparo está activo y la disputa legal continúa. Y esto nos lleva a una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Quién tiene razón? ¿El anfitrión que renta su cuarto para pagar la renta, o la familia que fue desplazada porque su colonia se llenó de turistas y los precios se dispararon? La respuesta honesta es que los dos tienen razón. Y ese es exactamente el problema. Porque Airbnb no es una sola cosa. Es una plataforma que puede ser usada de formas completamente distintas, con consecuencias completamente distintas. Y cuando los legisladores tratan de regularla con una sola regla, inevitablemente golpean a los anfitriones pequeños junto con los grandes operadores. De hecho, analistas citados por la Foundation for Economic Education advirtieron que si la Ciudad de México sigue el camino de Barcelona, donde se limitaron agresivamente las rentas temporales desde 2014, los resultados podrían ser paradójicos. Los alquileres subieron un 70%, los precios de vivienda aumentaron un 60% y la gentrificación no paró. ¿Por qué? Porque el problema no lo resuelves sacando oferta turística. El problema lo resuelves construyendo más vivienda asequible. Ahora, antes de cerrar, quiero darte un dato que me parece fascinante y que poca gente menciona en estas discusiones. En 2024, 7 de cada 10 reservas en Airbnb dentro de la Ciudad de México fueron hechas por viajeros mexicanos, no por extranjeros, por mexicanos viajando dentro de su propio país. Hace apenas 8 años, la mayoría de los huéspedes eran internacionales. Hoy, Airbnb en México es mayoritariamente un fenómeno doméstico. Eso significa que la discusión no es solo CDMX contra turistas gringos. Es Monterrey contra CDMX. Es Guadalajara contra Oaxaca. Es México viajando por México y dejando dinero en los barrios donde se hospeda. Con el Mundial de Fútbol programado en México, la presión sobre la oferta de alojamiento va a ser brutal. Se esperan millones de visitantes adicionales, y la pregunta es si la regulación actual va a funcionar como un freno inteligente o si simplemente va a empujar la oferta hacia la informalidad, perdiendo impuestos, perdiendo control y, paradójicamente, generando más problemas que los que buscaba resolver. Porque ya hay señales de que eso está pasando. Algunos analistas reportan que tras la ley, varios anfitriones comenzaron a reclasificar sus propiedades como rentas de larga estancia para evadir los límites, lo que hace aún más difícil medir el impacto real en el mercado de vivienda. Entonces, ¿cuál es el veredicto final de Economía Curiosa? Airbnb en México es una historia de dos verdades que chocan de frente. Por un lado, 145,000 millones de pesos de impacto económico, 300,000 empleos, adultos mayores generando ingresos desde su casa y turismo doméstico que fortalece a comunidades locales. Por el otro, viviendas sacadas del mercado residencial, rentas que se disparan, familias desplazadas y operadores comerciales que se disfrazan de economía colaborativa. El reto no es prohibir Airbnb ni dejarla sin regulación. El reto es encontrar políticas inteligentes, basadas en datos reales, que protejan tanto al anfitrión pequeño como al vecino que solo quiere seguir viviendo en su colonia. Y eso, en México, todavía está muy lejos de resolverse. Si este video te hizo pensar, dale like y compártelo, porque esta discusión necesita más personas informadas y menos personas enojadas. Suscríbete a Economía Curiosa para más análisis como este y cuéntame en los comentarios. ¿Tú crees que Airbnb le hace más bien o más mal a México?